algo otros iones. Por lo tanto, el potasio es un ion vital para generar la gradiente electroquímica que vamos a poder participar para tanto de sodio como de cloro. Pero el potasio también necesita su propia reabsorción. ¿Por qué? Porque el potasio tiene diversas funciones a nivel corporal que las vamos a estar realizando. Ahora, ¿qué vamos a ver en esta sesión de hoy? Balance de potasio corporal, mecanismos de transporte de potasio, y vamos a hablar sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y vamos a ver de qué manera el cuerpo responde ante alteraciones importantes del potasio, como una hipocalemia o una hipercalemia. En este caso, todavía me acuerdo de una historia que me contaron del colegio, que era porque el potasio es cálido. Porque es cálido, que sería justamente la caliuria, el urinario de potasio. Hipercalemia, aumento de potasio en la sangre. ¿Por qué se le puso calium al potasio? Porque es en base al nombre de la diosa india de la destrucción, Kali. También el nombre de los mexicanos. Kali, al ser la diosa de la destrucción, se representa bastante bien con el potasio, que es un metal aún más reactivo que el sodio y que libera mucha más energía cuando entra en contacto con el agua, generando explosiones mucho más llamativas. Ahora, sobre el potasio, hablemos un poquito de las preguntas guías. En este caso, vamos a ver entre los factores que aumentan la secreción renal de potasio, o sea, que va a aumentar la caliuria, la disminución del pH peritubular, la disminución de la concentración del sodio tubular, la disminución de la concentración del cloro tubular o la activación del sistema nervioso simpático. Acá parece que complicamos bastante más las cosas, porque antes el sodio respondía de una manera mucho más sencilla, pero parece que el potasio tiene algunos otros factores que están entrando en juego. Pregunta número 2. La activación mantenida y persistente del tiempo del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué alteración electrolítica puede causar sobre el cuerpo? Puede causar una hiponatremia y una hipocalemia, o sea que sodio y potasio estén ambos bajos. Puede causar una hiponatremia y una hipercalemia, o sea que el sodio esté bajo y el potasio está alto. Podría causar una hipernatremia y una hipocalemia, o sea que el sodio esté elevado y el potasio está bajo. O podría causar aumento de ambos, una hipernatremia y una hipercalemia. En este caso, ¿cuál opción piensan que es la correcta? La C. Vamos a revisar entonces por qué durante la sesión. Potasio. En este caso, el potasio es el principal ion intracelular, conceptualmente. Principal ion intracelular, potasio. Principal ion extracelular, sodio. Los riñones excretan entre el 90 y 95% de la ingesta de potasio. ¿Por qué? Si se supone que el potasio era algo que teníamos que regular bastante bien para mantener los niveles sanguíneos. ¿Por qué se está externando tanto? Porque la dieta tiene una cantidad increíblemente alta de potasio. Y en la dieta vamos a ingresar una cantidad que va a superar los niveles que necesita el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo va a tratar activamente de secretar y eliminar potasio. Contrastante con el sodio, que el cuerpo va a tratar activamente de mantener todo el sodio que pueda. Ahora, ¿de qué nos sirve el potasio? Dijimos que tenía diversas funciones, pero ¿cuáles son estas? Tiene funciones a nivel intracelular y funciones a nivel extracelular, o sea, funciones a nivel del potencial de membrana. Entre sus funciones intracelulares, mantiene el volumen celular, regula el pH, ya vamos a ver la relación que tiene el pH con el potasio, mantiene funciones enzimáticas y también se está involucrado en la síntesis de ADN, mientras que a nivel extracelular, como potencial de membrana, se encarga de mantención del potencial de reposo,
la activación de la actividad neuronal y la unión neuromuscular. Por lo tanto, alteraciones en el potasio pueden afectar tanto las células en sí como la función del sistema neuromuscular. Más adelante vamos a ver de qué manera los cambios en el potasio pueden comprometer estos factores. Ahora, potasio. La ingesta de potasio es aproximadamente de 70 milimoles por día, de los cuales vamos a perder 10 a través de las deposiciones y vamos a absorber 60. De estos 60, vamos a tener que filtrar la mayor parte y de ahí, en los filtrados, vamos a ver cuánto realmente necesitamos. Se va a filtrar la mayor parte, luego lo vamos a reabsorber y luego lo vamos a secretar, para así poder tener un control un poco más fino que el del sodio. Los niveles de sodio sanguíneos dijimos que iban entre 135 a 145 y los niveles de potasio tienen un rango aún más acotado. Va de 3,5 a 5,5. Por lo tanto, necesitamos un ajuste muy fino del potasio. De los filtrados, 810 filtrados, se secreta y se reabsorbe, generando que por día eliminemos una cantidad de aproximadamente 60 milimoles para una dieta estándar. Pero esto puede cambiar dependiendo de la dieta. Nuevamente el gráfico vivo, donde vamos a poder ver el potasio, acá al centro. Potasio acá al centro. Y vamos a ver que se asocia bastante bien con la reabsorción de sodio y la de cloro. Perfecto, van de la mano. Hasta el túbulo distal, donde parece que empieza a cambiar un poquito la concentración de potasio. Ya vamos a ver por qué súbitamente aumenta esta concentración. Ahora, de la misma manera que ya habíamos visto, al parecer en el túbulo proximal se reabsorbe agua y potasio, se mantiene la concentración. En el asa de Henle, primero se concentra, parece que sacamos más agua que solutos, y luego se diluye. Parece que agregamos agua, lo que tiene relación con el túbulo contorneado proximal, rama descendente fina, que es la rama concentradora, y la rama ascendente fina, que es la rama dilutoria. Una vez se diluye, llega al túbulo distal y empieza a aumentar la concentración. Entonces, de la misma manera que vimos anteriormente el sodio, donde se reabsorbía, veamos dónde se reabsorbe el potasio. En este caso, del 100% filtrado, la mayor parte va a ser reabsorbido a nivel del túbulo contorneado proximal. Número 1. 80% reabsorbido. De esta cantidad reabsorbida, queda solamente restante un 20% de los filtrados. Por lo tanto, sigue transitando hasta llegar a túbulos colectores y conectores, donde se va a tender a reabsorber el resto del potasio filtrado, haciendo que finalmente se elimine de manera normal más o menos 2% de lo que se filtró. Ahora, esto funciona, vean arriba, en caso de una ingesta diurética baja en potasio. Pero ¿qué pasa si nos alimentamos con demasiado potasio? ¿Cambia esta reabsorción? En este caso, vamos a tener cambios en la reabsorción y secreción de potasio, donde se va a seguir filtrando 100%, se va a seguir reabsorbiendo 80% a nivel del túbulo contorneado proximal, dejando solamente el 20%, pero después, dependiendo de la cantidad ingerida de potasio en la dieta, empezamos a secretar potasio. Y podemos secretar una cantidad que va desde menos de lo que habíamos filtrado inicialmente, por ejemplo 20%, hasta casi el doble de lo que se filtró.
haciendo que de lo reabsorbido vuelva nuevamente a ser secretado, obteniéndose una cantidad de potasio bastante variable a nivel del túbulo colector, que puede ir entre el 30% de lo filtrado y 190% de lo filtrado, generando que finalmente podamos eliminar, dependiendo de la cantidad de potasio que hayamos ingresado a nuestro cuerpo, entre 10 a 150 de lo filtrado. Por lo tanto, la cantidad de potasio que va a ser reabsorbida, secretada o secretada, va a depender directamente de la cantidad de potasio que hayamos ingerido durante el día. ¿Qué alimentos tienen bastante potasio? Las verduras, en general, los plátanos, ¿ok? ¿Alguna otra fruta que tenga más potasio que el plátano? Los kiwis, sí. Los melones. A los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen problemas para la eliminación de potasio y necesitamos mantener la ingesta de potasio al mínimo, se le prohíbe la ingesta de plátano, de kiwi y de melones. Así que esto también tiene su justificación. Vamos entonces a hablar directamente de las secciones del túbulo. Primero, túbulo proximal. Dijimos que a nivel del túbulo contorneado proximal va a ocurrir el 80% de la reabsorción de la carga filtrada. ¿De qué manera ocurre? Asociado al transporte de sodio. Ya hemos visto en múltiples oportunidades la bomba sodio-potasio, que esta bomba sodio-potasio lo que va a hacer es sacar sodio y meter potasio a la célula. Una vez metemos potasio a la célula, esta puede salir a través de nuestros canales ROMK para ser reciclada o puede ser secretada a la luz tubular. En el túbulo contorneado proximal, el mecanismo de secreción luminal es mínimo, es casi despreciable. Y dijimos que el voltaje a lo largo del túbulo contorneado proximal va cambiando, ¿cierto? Parte siendo negativo hasta positivizarse en la sección del tercer tercio del túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, si ahora tenemos una carga positiva luminal, ¿eso va a aumentar o disminuir la reabsorción de potasio? Si tenemos una carga positiva, aumenta la reabsorción paracelular de potasio. Y además, como vamos a estar reabsorbiendo agua, la reabsorción de agua arrastra también algunos solutos. Por lo tanto, asociado a la reabsorción de agua, vamos a tener reabsorción paracelular de potasio. Túbulo contorneado proximal. Perfecto. Dijimos que la rama descendente fina y la rama ascendente fina son impermeables a los solutos, pero permeables al agua. Ok, saltemos entonces la rama fina y vamos a la rama ascendente gruesa. La rama ascendente gruesa, que es impermeable al agua y permeable a los solutos. Entonces, en este caso, NKCC, 2-cloro, potasio, sodio, transporta sodio y permite su absorción asociado a la bomba sodio-potasio. Y acá vamos a tener también nuestros canales ROMK que van a permitir ya sea la secreción o la reabsorción. Como el lumen también está positivo, dijimos que esto es impermeable al agua pero permeable a los solutos. Por lo tanto, vamos a tener también una pequeña absorción paracelular de sodio y potasio. Ahora, la mayor parte de la reabsorción a nivel de la rama ascendente gruesa va a ser a través de el NKCC. Luego, a nivel del túbulo colector cortical, podemos tener células nuevamente principales, en las cuales vamos a tener, primero, una clásica
bomba sodio-potasio, saca sodio y mete potasio. Una vez mete potasio, el potasio puede ser reciclado o puede ser secretado. Y a nivel del túbulo colector cortical, acuérdense que también tenemos nuestro transportador potasio cloro, que va a estar sacando potasio y cloro activamente de la célula. Por lo tanto, en el túbulo colector, en las células principales, podemos tener secreción de potasio. Lo que tiene sentido, ¿cierto? Secreción de potasio. Y luego, vamos a las células intercaladas tipo A, alfa. ¿Se acuerdan que antes habíamos visto las beta y yo les mencioné que las alfa tenían que ver con la regulación ácido-base? Ok, aquí tenemos la regulación ácido-base. Tenemos un antiportador, que es un antiportador protón-potasio, que va a traspasar sodio, va a traspasar potasio y va a traspasar protones en direcciones opuestas. Por lo tanto, ¿qué pasa si el pH de la célula está demasiado bajo? Sacamos protones para disminuir el pH y metemos potasio. Por lo tanto, en situaciones de acidez, ¿qué va a pasar con el potasio? ¿Va a aumentar o disminuir su reabsorción? Aumentar la reabsorción de potasio. Y también acá tenemos bombas que son intrínsecamente de protones. Bomba protón, ATPase. Generalmente, que si se activan, vamos a sacar protones de la célula y eliminarlos a través del ultrafiltrado que después va a ser la orina. ¿Cuál es el pH normal de la orina? La orina tiene un pH levemente ácido, neutro o levemente básico. Levemente ácido. Levemente ácido. Perfecto. ¿Por qué? Porque constitutivamente vamos a estar eliminando ácidos y rescatando la base. Entonces, todos los mecanismos de transporte de potasio que hemos visto son los mismos que hayamos visto asociados al transporte de sodio y al transporte de cloro. Solamente que ahora tenemos que verlos desde la perspectiva del potasio. ¿Dudas hasta acá? Hay diversos factores que pueden afectar justamente la secreción o reabsorción de potasio. Entre ellos tenemos factores que son del lumen del túbulo y factores que son del capilar peritubular. O sea, factores que afectan la cantidad de los iones en el ultrafiltrado y la cantidad de algunas sustancias en la sangre. De los factores del ultrafiltrado que afectan la cantidad de potasio, en este caso estimulan la secreción de potasio, el aumento del flujo, el aumento del sodio, la disminución del cloro y el aumento del bicarbonato. Entonces, si aumenta el bicarbonato, si aumentan las bases, aumenta la secreción de potasio. Y si aumentan los protones, aumenta la reabsorción de potasio. ¿A qué nos referimos con aumento del flujo? Aumento de la cantidad de solutos filtrados. Si aumenta la cantidad de solutos filtrados, va a aumentar la cantidad de sodio y de potasio que terminan llegando. Por lo tanto, vamos a tener
la secreción en vista de que, como está tan aumentado el volumen que está filtrando, probablemente estemos ante un aumento del sodio y el potasio. Lo vamos a ver en breve con el eje renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, de los factores peritubulares, de los factores que están en la sangre que pueden afectar la secreción de potasio, el aumento del potasio en la sangre estimula la secreción de potasio, lo que tiene todo el sentido del mundo. El aumento en la ingesta de potasio, si tenemos más potasio en la sangre, vamos a aumentar la secreción de potasio para eliminarlo. El aumento de pH, dijimos que se vuelve alcalino, aumenta la secreción. Y también vamos a tener otros factores que pueden generar inhibición de la secreción de potasio. Como por ejemplo, si tenemos a nivel del lumen una concentración ya bastante elevada de potasio, eso va a hacer que cueste secretar potasio hacia el lumen. Por lo tanto, va a disminuir la secreción. Lo mismo que si aumenta el cloro, el calcio, y en este caso es el bario. Hay un examen que es el trago de bario que se puede ocupar y que puede tener algunas repercusiones renales. Así que tenemos que estar bastante atentos en caso de que le demos un trago de bario a un paciente con insuficiencia renal. Factores inhibidores de la secreción e disminución del pH. Dijimos que si baja el pH, aumentan los protones. Si aumentan los protones, queremos eliminar protones. Los protones se eliminan a cambio de aumentar la reabsorción. Entonces, si aumenta la reabsorción, disminuye la secreción. Me confundí un poquito con el aumento del potasio en la sangre que había dicho que aumentaba la secreción de potasio para eliminarlo. ¿Tenía que ver la reabsorción? En este caso, estamos hablando sobre secreción de potasio. ¿Ya? Si tenemos un aumento de potasio en el túbulo, significa que ya estamos eliminando bastante potasio. Así que no queremos seguir eliminando. Pero si el potasio en la sangre está elevado, queremos activamente eliminar todo este potasio de la sangre. Obteniendo que finalmente la secreción, tasa de secreción de potasio, va a ser dependiente de la dieta que tengamos. Dieta pobre en potasio, tenemos una secreción bastante bajita. Dieta rica en potasio, vamos a activamente estar secretando potasio. Y también la tasa de secreción de potasio va a depender del flujo distal. ¿A qué nos referimos con flujo distal? La cantidad de líquido que está llegando y siendo filtrada. Lo que está asociado a la cantidad de sodio. Por lo tanto, la secreción de potasio está relacionada también con el flujo a través de la nefrona, que es la representación de la cantidad de sodio que se filtra. ¿Dudas hasta acá? Entonces, a mayor flujo distal, o sea, mayor cantidad filtrada, vamos a tener una mayor tasa de secreción de potasio. Lo que tiene sentido, porque mientras más potasio se filtra, significa que tenemos más potasio en la sangre y necesitamos secretar más potasio. ¿Dudas antes de que pasemos al eje renina-angiotensina-aldosterona? Profe, ¿podría explicar el
secreción de potasio. En una dieta pobre en potasio, vamos a tener una secreción bastante bajita. Pero si la dieta tiene mayor cantidad de potasio, vamos a estar eliminando mayor cantidad de potasio a mismo flujo distal. Entonces, si tenemos un flujo de 5, mientras más potasio hayamos comido, más potasio vamos a secretar. Y mientras más flujo distal llegue, más vamos a terminar secretando. Ahora, ¿por qué estas no son rectas? Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando ya hayamos revisado el eje renal extensional posterior. Eje renina angiotensina aldosterona. Eje renina angiotensina aldosterona es un sistema complejo que sirve para pesquisar alteraciones en el ultrafiltrado y corregirlo en base a modificaciones de la presión sistémica y modificaciones de la absorción de electrolitos. ¿Cómo funciona el eje renina-angiotensina-aldosterona? Tenemos nuestro glomérulo. El glomérulo tiene una arteriola aferente y una arteriola eferente. La arteriola que llega y la arteriola que sale. Se filtran las sustancias, llegan al glomérulo, pasan por el túbulo contorneado proximal, rama fina, rama ascendente y gruesa, y en el límite entre la rama ascendente y gruesa y el túbulo contorneado distal, el túbulo vuelve a pasar por encima del glomérulo. Se dobla por encima, plegándose y generando que las células del túbulo estén en contacto directo con las células juxtaglomerulares que están alrededor de las arteriolas del glomérulo. Por lo tanto, acá va a llegar el ultrafiltrado que ya pasó por el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, rama ascendente y gruesa, y ya modificó sus concentraciones, las cuales van a pasar por acá misma imagen pero acercada, rama ascendente y gruesa, túbulo contorneado distal, pasa y entra en contacto con las arteriolas, teniendo acá células especializadas llamadas células de la mácula densa, que son las células que se encuentran en el límite entre el túbulo contorneado distal y la rama ascendente y gruesa. Estas células de la mácula densa son quimiorreceptores. ¿Y qué se encargan de sensar? En este caso sensan sodio. Sodio que llegó ahí gracias a que se filtró con cierta presión y se filtró cierto volumen. Por lo tanto, sensamos el sodio para sensar indirectamente la presión que llegó hacia esa zona. Porque mientras más presión haya tenido el glomérulo, más sodio se va a filtrar. Por lo tanto, si la mácula densa detecta que hay poquito sodio, va a querer aumentar la cantidad de sodio que se filtra. Estas células de la mácula densa están en contacto con otras células que son parte, todo, del aparato juxtaglomerular. El aparato juxtaglomerular está formado
por las células de la mácula densa, por las células de la matriz mesangial, acá células de mesangio, y en contacto con las células de mesangio y las células de la mácula densa están las llamadas células granulares, también llamadas células yuxtamedulares o células productoras de renina. Por lo tanto, una disminución en la cantidad de sodio filtrado va a estimular la liberación de renina. Y las células yuxtamedulares forman parte del aparato yuxtaglomerular. Acá. Aparato yuxtaglomerular, todo lo que está acá. Células mesangiales, mácula densa y células granulares o yuxtamedulares. Entonces, si se sensa poco sodio, se activa la producción de renina. La renina, como es parte del eje, va a activar la aldosterona para formar su forma activa pauliniana. En este caso, vamos a tener riñones, su aparato yuxtaglomerular va a producir renina. La renina va a permitir el paso de angiotensinógeno producido por el hígado en angiotensina 1. Y la angiotensina 2, por efecto de la enzima convertidora de angiotensina, que está en los pulmones, va a generar angiotensina 2. ECA, enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 2 va a tener diversos efectos a nivel del cuerpo. Va a promover la sed a nivel del cerebro, va a promover la liberación de aldosterona de la médula suprarrenal y va a directamente afectar la reabsorción de sodio a nivel de los riñones. Angiotensina 2 entonces, suprarrenal, aldosterona, hipotálamo, sed, angiotensina, renina. Que la mezcla de la angiotensina 2 más la aldosterona provoca una disminución de la expresión de sodio y una disminución de la expresión de agua. Por lo tanto, luego de haber sensado que hay poco sodio en la rama ascendente gruesa, en la mácula densa, va a querer disminuir la eliminación de sodio, manteniendo sodio dentro del cuerpo, y como mantenemos sodio dentro del cuerpo, se reabsorbe agua. Si se reabsorbe agua, aumenta el flujo a través de la nefrona, generando que la mácula densa ahora sense concentraciones normales de sodio. ¿Dudas hasta acá? Es que renina, angiotensina, aldosterona. Renina, generada a partir del aparato yuxtaglomerular, genera aumento de angiotensina 2, y angiotensina 2 estimula aldosterona, y ambas juntas estimulan la reabsorción de sodio y la retención de líquido. ¿Profe? Antes había mencionado que cambiaba la cantidad de sodio filtrada. ¿Es solamente por la cantidad reabsorbida en realidad? El glomérulo va a filtrar una cierta cantidad de líquido en base a la presión que le llega al glomérulo, ¿cierto? Acuérdense de que la filtración glomerular dependía de la presión hidrostática glomerular, la presión de la cápsula de Bowman, la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman y la presión coloidosmótica del capilar glomerular. Entonces, si aumenta la presión hidrostática, por lo tanto aumenta la filtración. Si aumenta la filtración, tenemos pesquisa de mayor sodio a lo largo del tubo.
tiene ciertos efectos a nivel de la reabsorción de cloro. Ahora, los efectos no son muy notables. Entonces, lo que más nos importa en este nivel es justamente la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1. Ahora, dijimos que la angiotensina 2 tenía diversas funciones. Y esta funciona no solamente activando la aldosterona, sino que puede modificar directamente, dijimos, el riñón. ¿De qué manera modifica el riñón la angiotensina 2? La angiotensina 2 puede modificar la contracción de las arteriolas de la nefrona, haciendo que se genere constricción de las arteriolas eferentes y aferentes, pero preferentemente de la eferente. Y en las células mesangiales también tiene un efecto que afecta la entrada de calcio, por lo tanto puede modificar, como están adosadas a fibras musculares, puede modificar un poquito la reacción ante la vasoconstricción y vasodilatación. Pero fundamentalmente lo importante es que van a generar vasoconstricción arteriolar. ¿Por qué es importante la vasoconstricción arteriolar? Porque en este caso tenemos una presión que entra y una presión que sale, ¿cierto? ¿Qué pasa si esta arteriola se contrae? Baja la presión glomerular. Baja el flujo y va a bajar la presión glomerular. Perfecto. ¿Y qué pasa si se contrae la eferente? Aumenta la presión glomerular. Perfecto. Entonces, si contraemos preferentemente la arteriola eferente, ¿qué va a pasar con el filtrado? Vamos a tener un aumento de la cantidad filtrada. Entonces, como hay un aumento de la cantidad filtrada, aumenta la cantidad de sodio que se filtra y finalmente la mácula densa detecta más sodio. ¿Profesor? Disculpa, el efecto de la aldosterona disminuyendo la absorción de sodio, ¿es solamente porque por la presión en el glomérulo o puede que disminuya la absorción en el tubo? Efectos de angiotensina 2, efectos de aldosterona. Lo vamos a ver. Ahora, dijimos que la angiotensina 2 y la aldosterona van a modificar el riñón. La angiotensina 2 va a modificar la contracción de las arteriolas, generando vasoconstricción arteriolar preferentemente eferente. Ahora, ¿qué hace la angiotensina 2 sobre el resto del riñón? Aumenta la expresión de algunos transportadores, aumenta la expresión de NH3 y de NKCC. Por lo tanto, vamos a aumentar la capacidad para intercambiar sodio por protones y vamos a aumentar la capacidad para reabsorber sodio, potasio y cloro. Además, aumenta la actividad de los NC. Por lo tanto, aumenta la reabsorción de sodio y de cloro. Y además, estimula los ENAC en el túbulo colector. Por lo tanto, permite una mayor reabsorción de sodio, aún en los niveles donde el sodio está un poco más bajito, donde está menos concentrado. NKCC, intercambiador de protones también, NC, y estimula los ENAC. Por lo tanto, tres funciones que promoverían la reabsorción tubular del sodio. Y la aldosterona, por su parte, también va a tener efectos a nivel del riñón. Ahora, sus efectos van a ser un poquito más establecidos, donde vamos a tener un aumento en la reabsorción de sodio por el NC, van a también estimularse los ENAC y también va a aumentar la permeabilidad de potasio de la membrana apical. ¿De qué manera se puede modificar la permeabilidad a potasio de la membrana apical? Aumentando
hablando de los roncaminos. Por lo tanto, la aldosterona tiene efectos que promueven la reabsorción de sodio a expensas de la pérdida de potasio. Pero el potasio es bueno. El potasio queremos reabsorber gran parte de él. Depende de la dieta. Acuérdense de que si tenemos una dieta demasiado alta en potasio, vamos a querer secretar y eliminar aún más. Por lo tanto, en casos de potasio aumentado, la aldosterona tiende a tener un bastante buen efecto para bajar el potasio. Ahora, la aldosterona no solamente es estimulado por la angiotensina 2, sino que también es estimulado directamente por la cantidad de potasio sanguíneo, o sea, por la calemia, y también es estimulado directamente por la ACTH, la hormona adenocorticotropina. Entonces, acá vamos a tener estimulación de corteza suprarrenal que genera aldosterona por el aumento del potasio plasmático, por la estimulación de la ACTH y por la angiotensina 2. ¿Por qué esto es relevante? Porque dijimos que si teníamos un aumento importante del potasio, eso también va a promover la aldosterona para la eliminación de potasio. Entonces, en caso de aumento importante de la calemia, la aldosterona se estimula directamente para controlar sus niveles. Ahora, quiero que se enfoquen en los lados izquierdos. El lado derecho, dejémoslo para un poco más adelante. El lado izquierdo. Acá vamos a ver de qué manera el potasio responde ante algunos cambios metabólicos. De acuerdo a lo que ya habíamos mencionado, un aumento en el pH, una disminución en el pH, un aumento de los protones, o sea, una acidosis, va a tender a botar los protones y reabsorber el potasio, ¿cierto? Entonces, como aumentamos la reabsorción de potasio, va a disminuir la secreción distal de potasio. Aumentamos la reabsorción, disminuye la secreción. Ahora, ¿qué pasa con esta segunda mitad? ¿Qué tiene que ver acá? Los mecanismos generados por la acidosis tienen dos caminos. Uno, que va a disminuir la secreción distal de potasio, y otro que va a aumentar la secreción distal de potasio. Por lo tanto, vamos a tener mecanismos que nos piden que controlemos la cantidad de potasio que tenemos, pero no tanto. Le ponen un freno a los mecanismos compensatorios para poder mantener nuestro potasio en nuestro límite normal, 3,5 a 5,5, un rango increíblemente pequeño. Por lo tanto, necesitamos que los mecanismos que van a afectar la secreción de potasio no sean tan exagerados. ¿De qué manera ocurre? Dijimos que la acidosis va a aumentar el trabajo de este intercambiador potasio-protón, haciendo que los protones salgan y el potasio se reabsorba. Perfecto. Vamos a disminuir la secreción distal de potasio y aumentar la absorción. Pero si tenemos una acidosis, esto va a generar una disminución de la reabsorción proximal. O sea, vamos a tener problemas para la reabsorción del potasio a nivel del túbulo contorneado proximal. Lo que va a generar que aumente la carga de potasio a nivel de las zonas distales.
Y si aumenta la cantidad de potasio en el túbulo, dijimos que esto era un estímulo secreto. Expansión de volumen, mismo problema. En expansión de volumen vamos a tener una disminución de la aldosterona, o sea, tenemos demasiado volumen en nuestro cuerpo, estamos encharcados, tomamos 20 litros de agua al día y tenemos demasiado líquido en nuestro cuerpo. Por lo tanto, no queremos reabsorber más sodio ni reabsorber más agua. Disminuimos la aldosterona y la función de la aldosterona dijimos que promovía la secreción y la pérdida de potasio. Por lo tanto, la disminución de la aldosterona disminuye la secreción distal de potasio. Pero ¿qué pasa si el volumen está demasiado expandido? Mismo cuento, disminuye la reabsorción a nivel proximal tubular y aumenta el flujo distal. Ahora, ¿qué pasa si tenemos diuresis acuosa? Si estamos eliminando demasiado líquido, la hormona antidiurética, si tenemos ingesta de demasiado líquido, la hormona antidiurética va a bajar. Si la hormona antidiurética baja, esto va a hacer que no se esté reteniendo tanta agua ni tanto soluto. Por lo tanto, si no se retiene tanta agua y tanto soluto, disminuye la secreción. Ahora, con la contracción de volumen, el ejemplo más importante, ¿qué pasa si el paciente presenta algún tipo de hemorragia y baja la cantidad de sangre? Si baja la cantidad de sangre, baja la cantidad de sodio sensado por la mácula densa. ¿Por qué? Porque si hay menos sangre, filtra menos líquido. Por lo tanto, que renina, angiotensina, aldosterona se activa. Aumenta renina, aumenta angiotensina y aumenta aldosterona. Ahora, cuando tenemos menos volumen, también disminuye la cantidad filtrada, ¿cierto? Y si disminuye la cantidad de solutos filtrados, porque tenemos menos volumen que filtrar, puede bajar la tasa de filtración glomerular, lo que también disminuye el flujo distal e inhibe la secreción. Si tienen problemas para comprender esta lámina, primero les recomiendo que leamos la parte del borde y que nos concentremos en parte izquierda, mecanismo activo, parte derecha, mecanismo regulador para que esto no se salga de control. Bueno, la expansión de volumen es que tenemos demasiado volumen en el cuerpo, pero no está siendo eliminado. En la ingesta con diuresis acuosa estamos también eliminando bastante cantidad de líquido. Pero como tener más volumen en sangre. Exactamente. Más volumen en sangre. Más volumen en general. Porque si aumentamos el volumen general, aumenta el volumen también de la sangre y del líquido extracelular. Así que tenemos una volemia aumentada y un paciente con edema. Entonces, visto desde el lado izquierdo, la acidosis disminuye el contenido intracelular de potasio y como baja el contenido de potasio, disminuye la secreción de potasio. La expansión de volumen, si tenemos demasiado líquido, baja la aldosterona y si baja la aldosterona, dejamos de perder tanto potasio. Ingesta alta de agua, si estamos haciendo mucha orina, no vamos a necesitar diuresis acuosa. Porque esto sería entonces, si ingesta de agua alta con diuresis acuosa y baja la pH, sí, digo, me había confundido eso. Si tenemos demasiado líquido, no queremos ahorrar tanto líquido. O sea que queremos que la diuresis sea lo más alta posible para eliminar este líquido extra que tenemos. Entonces, como baja la pH, la diuresis va a ser tan alta que disminuye la secreción distal.
Contracción de volumen, baja el volumen sanguíneo, se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona y aumenta la secreción distal de potasio a cambio de aumentar la reabsorción de sodio. Ahora, ¿por qué la angiotensina y la aldosterona funcionan de esta manera entre sí? La angiotensina y la aldosterona, uno podría esperar que por su mero efecto, siempre uno podría esperar reabsorción de sodio y pérdida de potasio. Pero esto solamente ocurre en algunas circunstancias. ¿Por qué? Porque la angiotensina y la aldosterona generan efectos que a veces pueden ir en contra uno de la otra. ¿Por qué? La aldosterona aumenta la secreción de potasio mediante la reabsorción de sodio. Y si la ingesta de sodio es tan bajita y reabsorbemos todo lo que podemos, pero igual nos queda potasio, vamos a saturar el sistema, haciendo que si la ingesta de sodio es baja, la secreción de potasio llega hasta cierto límite y después nos sigue subiendo, haciendo que igual se pueda retener potasio. Lo que podemos ver en estos gráficos. ¿Se acuerdan que había preguntado por qué esto no es simplemente una recta? Porque tenemos influencia de la angiotensina sobre la aldosterona, saturando los mecanismos por los cuales se puede generar la secreción de potasio. Habíamos mencionado que en este caso habíamos mencionado que el potasio podía ir en distintos sentidos, ¿cierto? En el túbulo colector cortical, el potasio intracelular puede ser secretado o puede ser reabsorbido. Ahora, la presencia de ROCK a nivel de la zona apical depende de la acción de la aldosterona. Y también puede depender de la acción de la angiotensina, haciendo que si tenemos acción de ambos, angiotensina y aldosterona, tiendan a mantenerse niveles estables de potasio en sangre. Mientras que si tenemos activación solamente de la aldosterona, el potasio en sangre tiende a disminuir. Entonces, la acción de la angiotensina 2 tiende a regularizar la cantidad de potasio, mientras que la acción de la aldosterona tiende a promover una pérdida activa de potasio. Por lo tanto, si tenemos una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, habitualmente vamos a tener una hipernatremia con una normocalemia. Versus si tenemos una activación de la aldosterona sola, por ejemplo por la ACTH o por la elevada concentración de potasio, esto va a tender a retener sodio directamente a expensas de la eliminación de potasio. Por lo tanto, los pacientes que tienen activación del eje renina-angiotensina-aldosterona inicialmente no tienen problemas en la regulación del potasio, a menos que
la activación se vuelva algo persistente y autónomo. ¿De qué manera esto se puede volver algo persistente y autónomo? Dijimos que la angiotensina 2 puede generar una vasoconstricción arteriolar, ¿cierto? ¿Qué pasa si se contrae la arteriola aferente? Dijimos que disminuye la filtración, ¿cierto? Y si baja la filtración, ¿cómo va a estar la cantidad de sodio en el túbulo? Disminuida. Entonces, si por contracción de la arteria generamos una disminución de la carga filtrada de sodio, ¿qué va a pasar con la mácula densa? Se va a activar y va a seguir activando el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y la angiotensina va a seguir contrayendo la arteriola, haciendo que siga bajando el flujo, haciendo que siga elevándose la presión arterial, pero que la presión a nivel del riñón sigue estando artificialmente baja, generando hipertensión arterial crónica. ¿Qué medicamentos conocen que se ocupa para el tratamiento de la hipertensión arterial crónica? ¿Cómo? Losartán, ¿ok? Nalapril. Losartán, el losartán, ¿a qué familia pertenece? De los ARA2. Ya, ARA2. ¿Y los ARA2 qué son? Los receptores de angiotensina 2. Entonces, inhibidores de la acción de la angiotensina 2. Perfecto. Los antihipertensivos funcionan disminuyendo el efecto de la angiotensina. ¿Alguno conoce alguno de los antihipertensivos? De Nalapril. Ya. Entonces, ¿de qué familia es? De la IECA. De los IECA. ¿Qué significa IECA? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Dónde está el gráfico? Ahí. Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Medicamentos antihipertensivos. ¿Cómo funcionan? Inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y cuál era su efecto? Convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 para que se contraigan las arteriolas. Así que en un paciente con hipertensión crónica vamos a tener una activación mantenida en el tiempo del eje renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, se va a mantener persistentemente activado, persistentemente elevada la presión, pero es poco frecuente que generen hipocalemia. A menos que tengamos una hipertensión de varias décadas de evolución. Y si tenemos una hipertensión de varias décadas de evolución, vamos a ocupar medicamentos que ya no solamente funcionan atacando la angiotensina, sino que vamos a ocupar medicamentos que pueden afectar la aldosterona. Por ejemplo, me habían mencionado la espironolactona, que también es un diurético. La espironolactona es un diurético que funciona inhibiendo la aldosterona. Por lo tanto, es conocido como un diurético ahorrador de potasio. ¿El nombre, profe? Espironolactona. Es espiro, como respirar, espiro, no lactona. Entonces, hipertensión arterial, activación crónica del eje renina-angiotensina-aldosterona con angiotensina contrayendo las arteriolas. Hipocalemia e hipercalemia. En este caso, dijimos que el rango normal era entre 3,5 a 5,5. Dependiendo de la fuente, puede ser 3,5 a 5 o 3,5 a 5,5. Tienen que revisar los valores normales del laboratorio donde estén trabajando. Ahora, en este caso, si yo tuviera que tener una pregunta sobre esto, no pondría 5,3, le preguntaría si está normal o no. Le preguntaría 6, por ejemplo, 2. Valores un poco más
¿qué puede pasar en este caso debido a las alteraciones del potasio? Dijimos que el potasio tenía efectos a nivel intracelular y efectos sobre la diferencia de potencial de voltaje. A nivel intracelular, dijimos que va a mantener el volumen celular. Por lo tanto, alteraciones del mismo pueden generar drenación o tumefacción, disminución del tamaño de las células o edema de las células. En la regulación del pH, dijimos que el pH está relacionado con la reabsorción de potasio, que tenemos el antiportador potasio protón. Por lo tanto, si tenemos un potasio plasmático bajo, esto se puede producir en una acidosis celular, y un potasio plasmático alto en una alcalosis celular. En esta diapositiva vamos a ver por qué, no se vayan. Después, en las funciones enzimáticas, muchos ocupan como cofactores moléculas asociadas a potasio. Por ejemplo, las ATPasas. Si no tenemos suficiente cantidad de potasio, no podemos mantener activada la bomba sodio potasio ATPasa. Por lo tanto, pueden haber alteraciones en la gradiente energética que se genera. Y también la falta de potasio puede producir afectación de la síntesis de algunas proteínas y reducción del crecimiento celular. ¿De qué manera puede afectar el potasio el pH? Desde abajo. Un pH bajo inhibe el intercambiador. ¿Por qué? Porque acuérdense que el intercambiador sacaba protones y metía potasio. En una célula cualquiera, el intercambiador va a tender a inhibirse, ¿ya? Porque vamos a tener demasiados protones afuera. No queremos seguir aumentando la cantidad de protones. Por lo tanto, se va a inhibir la bomba protón-sodio y se va a inhibir el cotransportador sodio-bicarbonato. Una vez aumenta el protón, esto desplaza a los potasios que están unidos a proteínas celulares, y esto va a generar que se inhiba la bomba sodio-potasio ATPasa. Y si se inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa, no podemos generar la gradiente para generar la reabsorción de sodio ni de potasio. Ahora, como el sodio tiene otros mecanismos no dependientes de potasio, no es tan afectado como el potasio. ¿Ya? Por lo tanto, una acidosis no va a generar una hipernatremia, pero sí puede comprometer el metabolismo del potasio. Ahora, a nivel de membrana, dijimos que tenía que ver con el potencial de electricidad de membrana. Por lo tanto, va a generar alteraciones a la hora de depolarizar y repolarizar la membrana, pudiendo generar casos de depolarización espontánea, porque el umbral va a estar más alto, o puede llegar a hiperpolarizar las membranas en caso de que el potasio esté demasiado alto, haciendo que el estímulo eléctrico no se pueda llegar a concretar. Por lo tanto, las alteraciones del potasio afectan la descarga de potencial de membrana. Actividad neuromuscular. Potasio plasmático bajo afecta justamente la capacidad muscular que tenemos. Por lo tanto, el paciente va a estar con debilidad, va a tener parálisis, o sea que va a hacer actividades y después no va a poder seguir contrayendo los músculos porque no se pueden descargar adecuadamente. Luego, actividad cardíaca, que es relativamente la más importante a la hora de hablar de alteraciones del potasio. ¿Por qué? Porque las alteraciones de membrana, de polarización o hiperpolarización, pueden hacer que el paciente esté un poco confuso, pueden hacer que el paciente esté un poco más lento, pero eso si corregimos el nivel de potasio, el paciente va a andar bien una vez lo corrijamos. Pero si tenemos una alteración de la actividad cardíaca, eso puede comprometer rápidamente al paciente. Por ejemplo, potasio bajo, alteración de la repolarización con repolarización prolongada, haciendo que si la repolarización es muy larga, pueda pillar con un periodo refractario que va a ser más largo, haciendo que la
frecuencia tiende a disminuir. Actividad de marcapasos anormales. Acuérdense de los Fanning Channels, que eran canales de sodio activados por voltaje. Ahora, para mantener el voltaje adecuado, el potencial de membrana dependía de canales de potasio. Entonces, si los canales de potasio no tienen potasio que transportar, se altera la despolarización del corazón. Potasio plasmático alto, lo contrario, aumento de la velocidad de repolarización, conducción que da lugar a bradicardias y parada cardíaca. Bueno, y la resistencia vascular, potasio también se asocia a vasoconstricción y vasodilatación. En general, este mecanismo es un poco menos relevante a la hora de analizar, por ejemplo, cuadros hipertensivos. Entonces, si tenemos un nivel de potasio levemente disminuido, eso no es algo que vaya a afectar especialmente la hipertensión arterial, como para así decir que bajar el nivel de potasio es una solución para la hipertensión arterial. Lamentablemente, el resto de las manifestaciones hace que sea imposible manejar la presión arterial a través de la resistencia vascular solamente por los niveles de potasio. Ahora, a nivel del electrocardiograma, tenemos un complejo QRS normal y si tenemos un potasio bajo, acá vamos a tener que se van a dar algunas manifestaciones bastante particulares, donde principalmente vamos a tener presencia de ondas U y ondas T aplanadas y empastadas, que van a ser más gorditas y más bajas de lo que deberían ser. Alteraciones de la repolarización. Repolarización prolongada. Onda T representa la repolarización, onda T alargada y aplanada. Y si aumentamos el potasio, ¿qué puede ocurrir? Desde abajo para arriba, dijimos que eran de 5 y 5,5 el máximo, 6. Ondas T picudas y PR prolongado. Ondas T picudas, alteración de repolarización, PR prolongado, problemas en la transmisión del impulso. Luego, niveles de 8. Onda P que va a estar completamente alterada. Onda P no discernible con complejo QRS grande, ancho. Alteración entonces de la depolarización. Y si tenemos un potasio especialmente elevado, fibrilación ventricular. Se pierde el automatismo y lo que queda de corazón late por su cuerpo. Esta imagen la traje solamente para complementar un poquito porque nos salimos del tema del potasio y volvemos a sodio, donde el sodio también se va a ser modificado dada la acción de la angiotensina 2. La angiotensina 2 puede modificar la resistencia de las arteriolas y también puede modificar el flujo sanguíneo de los vasos rectos. ¿Qué son los vasos rectos? Son los vasos que descienden a través de los capilares periculares que descienden hacia las zonas más profundas del riñón, hacia la zona medular. Entonces, flujo sanguíneo en los vasos rectos disminuye el lavado de urea y afecta la concentración de la orina. Lavado de urea, que es un concepto que vamos a revisar el día viernes, así que no se estén mareando demasiado con esto. Lo que me importa es que angiotensina 2, a la vez que tiene efectos sobre el potasio, también tiene efectos sobre el sodio. ¿Qué es lo que pasa? Dijimos que se contraían ambas arteriolas, ¿cierto? Pero se contrae más la eferente que la aferente. Lo hemos mencionado. Si se contrae más la eferente que la aferente, eso va a aumentar o disminuir la presión dentro del glomérulo. Aumenta la presión dentro del glomérulo. Aumenta la fracción de filtración. Aumenta la presión osmótica del capilar pericular. Y si aumenta la presión
peritubular, esto también contribuye a promover la reabsorción de sodio. Preguntas entonces. Entre los factores que aumentan la secreción renal de potasio, la disminución del pH peritubular, la disminución del pH aumenta la reabsorción de potasio. Disminución de la concentración de sodio tubular, era al revés. Era luminal. El sodio luminal aumenta la reabsorción, o sea, aumenta la secreción de potasio. Después, la disminución de la concentración tubular de cloro. Disminución de la concentración tubular de cloro. Activación del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, ¿qué tiene que ver acá? El sistema nervioso simpático genera vasoconstricción o vasodilatación. Entonces, afecta a las arteriolas. Factores peritubulares que inhiben la secreción, adrenalina. Y la activación mantenida y persistente del eje renina-angiotensina-aldosterona por sobre lo normal puede ocasionar hipernatremia, ¿sí? Y el potasio va a estar alto o bajo. Bajo. En este caso nos puse como alternativa normal para no marearnos. Ahora, si yo tuviera que hablar sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, les voy a decir, una activación mantenida, persistente, por sobre lo normal, indica una activación, por ejemplo, como la que ocurre en hipertensión arterial crónica, algo patológico. Esto fue hecho en base al capítulo 37 y el capítulo 50. Y acá tengo una lámina también explicativa, si es que alguno quedó un poco confuso con el aparato sanglomedular. Acá viene con colores, donde cada color es una estructura para que vayan identificando cuáles son las estructuras que lo componen.